Cuando estaba escribiendo El poder de la hora, no sé por qué escribí esto. Simplemente se me ocurrió un día. Escribí, hay un agujero negro en el centro de cada galaxia. El editor lo vio y dijo, no puedes decir eso, porque no lo haces. ¿Cómo puedes saber eso? La gente va a discutir con eso. Así que fue sacado. Y algunos años después, leí un artículo de un científico que decía, ahora los científicos creen que hay un agujero negro en el centro de cada galaxia. ¿Por qué sabía eso? Lo sabía porque podía sentir el agujero negro dentro de mí, esta espaciosidad, la vida sin forma, el origen. Sé que el ser humano es un microcosmos. Es solo que puedes comprender todo el universo, o lo real, comprendiéndote a ti mismo. Eres solo una versión microscópica de eso. La humanidad, esta especie, está en una etapa crítica ahora. Existe la posibilidad de un cambio a un estado más profundo o superior, si quieres llamarlo así, de trascender el pensamiento conceptual, ir más allá. Todavía puedes pensar, pero ya no estás atrapado en el pensamiento. Aquí es donde la humanidad tiene que ir, y a medida que trasciendes el pensamiento conceptual, recuperas lo que se perdió hace eones. Recuperas tu sentido de conexión con el ser. Sientes que en el fondo estás conectado con algo vasto, y no es diferente de lo que eres. Simplemente, cuando lo ponemos en lenguaje, suena como si fuera algo diferente de lo que eres. Estás conectado con el ser, con un sentido de ser simple. Ser viene de la palabra ser lo más primordial, y todo en la naturaleza es una expresión de ese ser subyacente e incluye el cuerpo físico. Este cuerpo, todo lo que percibimos en este mundo es existencia. Este cuerpo existe. La existencia subyacente es el ser. Ser es la dimensión atemporal, sin forma, dentro de ti mismo. Es muy parecido al agujero negro en el centro de la galaxia. Así que eso es lo que estamos recuperando al no estar más perdidos en la mente que conceptualiza. Recuperamos algo que se perdió hace mucho, mucho tiempo. Puedes decir que no es realmente tu origen en el tiempo. Está bien. Puedes decir, mi origen fue hace 6.000 millones de años. Ahí es donde empecé, cuando ocurre el Big Bang. Ese fue el comienzo. Eso es cierto, por supuesto. Ese fue el comienzo. Pero no es tanto que el origen esté en un pasado lejano o ni siquiera en un pasado cercano. El origen es atemporal. El origen de tu ser todavía está allí. Esta nada primordial, la no cosidad, antes del Big Bang, todavía está en ti ahora. La naturaleza puede ayudarte a redescubrir que si te acercas a ella, no con la mente conceptualizadora, sino que te acercas a la naturaleza y la percibes en un estado de atención alerta, de amplitud, y eso es maravilloso. Primero podríamos llamarlo una práctica, pero luego ya no es una práctica. Se convierte en una forma natural de ser. Primero en la naturaleza y luego incluso en el mundo hecho por los humanos. Pero primero tenemos que ser capaces, lo vamos a investigar ahora, pero como por ejemplo hacerlo en el bosque o en la playa, en el campo, donde sea.
puedes estar en ese estado en el centro comercial, donde todo no es así. Realmente no puedes encontrar el ser tan fácilmente. Tienes que estar muy profundamente enraizado en ti mismo para encontrar el estar en el centro comercial, porque todo es un fenómeno superficial. Cómprame, haz esto, come una hamburguesa, ya sabes. Mira aquí, mira aquí. Y luego, después de 20 minutos en el centro comercial, estás totalmente exhausto, porque toda la energía fluye de tus ojos hacia los fenómenos y la música está de fondo, no la música más profunda. Sin embargo, podrías estar caminando en el bosque durante 3 horas y no sentirte cansado. De hecho, te puedes sentir vigorizado. ¿No es extraño? Así que el centro comercial te lo quita, y el bosque o lo que sea, la playa o el desierto, te lo devuelve. Hay algo allí que es muy diferente, pero no para todos. Necesitas estar abierto y tener el estado de alerta para que todas las cosas aparentemente insignificantes en la naturaleza estés alerta de eso. Y por ejemplo, estás mirando, estás caminando, un árbol, un leve movimiento en las hojas por la brisa, un sonido asociado. Tus sentidos están alertas, no tensos, no hay tensión, solo alerta. En ese estado de alerta, por supuesto que ya no hay pensamiento, porque si estuvieras pensando no estarías alerta. El pensamiento no está alerta, es un estado inferior. La alerta es un estado superior al pensamiento, una conciencia superior al pensamiento por los buenos pensamientos, que significa que los pensamientos creativos, los pensamientos originales, las intuiciones originales, solo pueden surgir del estado de alerta. Necesitas tener el estado de alerta y luego a veces el pensamiento se vuelve fructífero, original y creativo a partir de eso. Pero si nunca tocas el estado de alerta, entonces el pensamiento es repetitivo. Entonces la naturaleza, tienes que acercarte a ella con esa atención, como un niño pequeño, como si hubieras venido allí por primera vez a ese lugar. Sal de tu casa, habrá algo natural. Incluso si vives en el centro de la ciudad, puede haber un pequeño árbol en alguna parte, no reconocido por la mayoría de la gente. Casi todo el mundo pasa junto a él sin mirar, porque tienen cosas más importantes en las que pensar. Pero tú, por un momento lo reconoces, no diciendo, oh, debería estar reconociendo el árbol. Solo lo reconoces, dándole atención, y en ese momento notas pequeñas cosas al respecto que antes no notabas, como las hojas temblorosas, o como brilla la luz a través de las ramas, cómo interactúa la luz con el árbol, y te das cuenta de todas esas cosas sin tener que llamarlo de alguna manera. Es solo darse cuenta. Y esto es una buena práctica. Puedes practicar eso como una elección, porque eliges relacionarte con la naturaleza de una manera diferente. Y cuando haces eso, entonces la naturaleza te devuelve algo. Lo que te devuelve es algo de esa energía de conexión con la fuente en la que todavía está el árbol.
esta energía viene del árbol, te la devuelve. Dice, toma un poco de esto, tengo más que suficiente. Entonces te ayuda a sentir esa conexión, pero también estás ayudando al árbol. Lo digo intuitivamente. El árbol no me ha hablado así. Tal vez algunos árboles le hablen a algunas personas, pero no demasiado a mí. No lo he hecho. Bueno, el príncipe Carlos hace años dijo que él hablaba con las plantas, y eso es por supuesto algo maravilloso. Y creo que él no solo quiso decir, no solo hablo con las plantas, creo que quiso decir que les presta toda su atención, y desde entonces los periódicos se burlan de él, porque no entienden. Es solo que la mente no quiere entender eso. Así que le estás dando atención. Estamos usando el árbol como ejemplo. Podría ser una flor, podría ser un bosque entero, porque la atención que le das puede darle a un solo fenómeno natural. Puede ser una simple hierba. También puedes prestar atención a un campo de energía más inclusivo, como un valle completo, es decir, tiene su propio campo de energía, su propio espíritu, casi se podría decir. Entonces hay dos modalidades. De estar ahí, digamos que es un bosque, puedes notar cosas individuales como árboles o plantas, y por un momento le das un poco de atención. Hay un mirar en el estado de alerta, y luego miras otra cosa, y no hay elección realmente involucrada en no decir, está bien, ¿qué puedo mirar ahora? Sucede naturalmente, miras una cosa, luego de repente ves otra, y captas la totalidad de lo que está ahí, solo lo general, sin enfocarte necesariamente en una cosa. Tomas la totalidad. Y hay una expresión zen que se traduce como una conciencia sin elección, una expresión que también creo que usó Krishnamurti, conciencia sin elección, de la que tomas la totalidad de lo que te rodea y luego la naturaleza, todo el campo de energía de lo que te rodea se conecta contigo y tú te conectas con él. Entonces te da algo de esa conexión con la fuente, que la naturaleza nunca perdió, casi se te transmite. Es un proceso recíproco. Lo que le das a la naturaleza es la conciencia de sí misma, porque necesitamos recordar esa naturaleza. No es que estés separado de la naturaleza, no has sido puesto en la naturaleza, has salido de la naturaleza, eres naturaleza también. Eres la naturaleza que está en proceso de volverse consciente de sí misma. Lo que le devuelves al árbol, a la flor, al bosque, es la conciencia de sí mismo. Empieza reconociendo, porque una flor, yo diría que no sabe que es hermosa. Simplemente es. La flor es. Su belleza está ahí. Viene de la fuente. Y ahora cualquier humano percibe esta flor como un verdadero acto de percepción, sin conceptualizarla ni juzgarla. Algo responde desde dentro. Hay algo se toca dentro. Hay tal belleza ahí. Pero incluso para llamarlo belleza, no necesitas eso. Hay algo ahí, algo dentro que te responde.
casi un reconocimiento, porque cuando percibes de esa manera, te das cuenta de que tú y la naturaleza no están separados. La ilusión de la separación creada por la mente pensante desaparece. Y hay un sentido de unidad cuando no la estás llamando de ninguna manera. Hay una percepción pura y espaciosa. Ahí, inmediatamente, no estamos la flor y yo. Hay un continuo. La flor surge dentro del campo de la conciencia. Sale de eso. Muchas gracias por haber escuchado. Espero que te haya gustado. De ser así, no olvides poner tu me gusta. Y gracias por apoyar al canal. Hasta la próxima.